Shabbat Shalom, preciosos y preciosas de Elohim. Shabbat Shalom, estamos contentísimos de poder entrar a sus hogares y que nos reciban en este bendito Shabbat. En este Shabbat ya posterior a las fiestas de otoño, ya posterior a pues la estación de otoño de las fiestas, y por lo tanto ya acaba todo el periplo, todo el peregrinaje de las fiestas en esta temporada. Y entonces ya nos preparamos para la siguiente fiesta, que va a ser Pesach, la fiesta de la liberación. Y quería empezar contándoles un sueño que he tenido esta misma noche, ya cuando ya se ha entregado el Shmini Atzeret, el octavo día, el último gran día de la fiesta, aquel que Yahshua se puso en pie diciendo: quien quiera beber, que venga a mí y beba, ¿verdad? Un agua especial. Se puso a él, por cierto, en ese pasaje, se puso a él por encima del templo, con lo cual ya ahí, de cara a propios extraños, se desorbitó, se salió de órbita, ¿verdad? Fue algo que costó asimilar aún por los mismos discípulos, porque con eso de que venga a mí y beba, pues Sukkot, que es una fiesta relacionada con los caudales, con la abundancia, con el agua y con el fruto, pues mostró que él era el fruto y él era la verdadera jugosidad de todo, el jugo de todo, ¿verdad? El agua, el jugo de la vida. Entonces esto, pues, para los fariseos, por supuesto, que no fue plato de buen gusto, pero tampoco para los propios discípulos, puesto que los discípulos entendían que allá donde convergían las fuentes era el templo, las fuentes de la vida era el templo y no un cuerpo humano. Pero Yahshua HaMashiach, con esa declaración, dice: he aquí el cuerpo del jugo, de la esencia, de la vitalidad, ¿verdad? De la vitalidad eterna. Bueno, eso por un lado. Y entonces, como les anunciaba, quería contarles el sueño que he tenido esta noche. Me he desvelado y lo he grabado en audio para que no se me olvidara. Y se lo he enviado a mi esposa para que no se nos olvidara. Y el sueño iba de que estábamos en una reunión de personas quizá se puede decir escabullidas del sistema, entre las cuales había asiáticos también, aparte de otras nacionalidades, pero asiáticos también había, y nos rodean. De repente, esa gente que nos estábamos escabullendo, nos rodea un ejército alrededor, de ahí viene la palabra alrededor, ¿verdad? Nos rodean totalmente en círculo, no había por dónde escapar. Y entonces, cuando nos rodean, se dirigen con las metralletas hacia nosotros. Y cuando todo el mundo está temeroso, con miedo, que hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el miedo, la incertidumbre y el miedo, que cuanto más miedo, menos valor. Ese va a ser el título de la prédica de hoy, ¿no? Bueno, pues en ese momento de que nos apuntan con las metralletas, pues esa multitud que estábamos reunida, pues se arrodilló y queriéndose escabullir, y se arrodilló en cuanto le dijeron: todos de rodillas, exclamaron los de los ejércitos, que se pongan inmediatamente todos de rodillas. Y los que estaban conmigo, toda aquella multitud, se puso de rodillas. Pero yo me quedé de pie. Esto no lo digo para enorgullecerme ni nada, sino como fue el sueño. Entonces yo les dije a la soldadesca que nos rodeaba: no me voy a poner de rodillas. Me ahorro decirle las palabrotas porque yo me expreso así, pero se las voy a ahorrar, pero pueden imaginarse. No me voy a poner de rodillas en absoluto porque no me... Y
Cuando esa multitud que estaba acompañándome vio que retaba a los ejércitos y que los ejércitos quedaban inoperantes a la hora de poder meterme mano, poder tocarme, pues ya empezaron a levantarse uno por uno, de tal manera que se irguieron. Los que me acompañaban se fueron irguiendo uno por uno, envalentonando ante la situación. ¿Qué situación? Una situación en la que al final todo era un duelo dialéctico. Era un puro teatro. Es más, cuando yo me vi rodeado de ejércitos, vi que estábamos rodeados de ejércitos, yo alcé mi vista y vi un escenario. Los soldados estaban más altos que nosotros, en un relieve más alto, pero porque estaban en un anfiteatro o un teatro, un teatrillo, una estrada. Y era todo un teatro y así lo entendí yo. Por eso yo, viendo la situación, dije, no me voy a arrodillar. ¿Por qué arrodillarse ante los hombres? Yo solo me arrodillo ante mi Elohim. Y entonces se convertía solamente en una lucha dialéctica a ver quién se decía la palabra más hiriente. Y realmente, o más retante, porque ellos nos retaban, yo los reté, los que me acompañaban vieron que se podía retar al ejército y salir indemne porque no nos tocaban, y entonces se fueron levantando, todos mis acompañantes, esos escabullidos del sistema, se fueron levantando, de estar arrodillados pasaron a levantarse, ¿verdad? De tal manera que el ejército que nos rodeaba quedó estupefacto y ya solo les quedaba hablar pestes por la boca. Bueno, eso referente al sueño de hoy, ¿verdad? Que nos va a servir de introducción porque vamos a hablar de que cuanto más miedo, menos valor. Ahora, quisiera llevarles, porque este va a ser un ejercicio una vez más de liberación, quisiera llevarles a Lucas 6:35, que ya estuvimos viéndolo en su momento y que hoy me ha llegado porque soy suscriptor de una revista cristiana por internet, o revista, o como quieran llamarle, informativos o rotativos o lo que sea, que da versos bíblicos diarios, ¿verdad? Y los pormenoriza y yo lo que leo más bien es el verso, ¿verdad? Porque me viene bien siempre palabra de poder. Entonces, en ese verso de Lucas 6:35 nos venía más o menos esta traducción. Una traducción que esclaviza y que no nos iba a dejar levantar cabeza nunca, no nos iba a dejar erguirnos. ¿Por qué? Porque nos tenían... Ahora, las traducciones han ido a mejor, esto yo quiero que lo sepan. Las traducciones bíblicas han ido a mejor, pero partieron de estas traducciones mal enfocadas, mal comprendidas en todo. ¿Por qué? Por la corrupción. 6:35. Dice en la Reina Valera: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, pues esto es lo que decían las antiguas versiones, Reina Valera, Casidoro de la Reina, etc. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo tradujimos nosotros cuando estuvimos paseando por Lucas 6? Desde el 34, vamos a leer 34 y 35, dice así: viven en la incertidumbre. Habla Yahshua HaMashiach de los fariseos, del entendimiento fariseo de la vida. Dice, viven en la incertidumbre y en la deuda.
siendo amigos de los griegos que hablan judío, de los griegos que se querían hacer pasar por judíos hablando judío, ¿verdad? Y que viene de la palabra heleniontes. Y de elpicete, que es de elpis, confianza o fe en, ¿verdad? Los cuales han recibido el crédito, la palabra griega seris, de los pecadores, pecando y gastando toda la cantidad. El crédito que tenían los fariseos lo recibían de los pecadores, que les daban ese crédito para poder seguir pecando con una limpia conciencia. Esa gente farisea y todos los que le seguían vivían en la incertidumbre y en la deuda. Esa deuda que hacía que se gastaran el dinero que recibían de los pecadores que les subvencionaban para que les dijeran que estaban bien cuando estaban mal, ¿verdad? Y dice en el verso 35, que es al que vamos, ¿verdad? Fíjense la diferencia. 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Versiones esclavistas, versiones para esclavos, no son versiones ya para reyes, no son versiones para el linaje escogido, para el real sacerdocio, ¿verdad? El verso 35 dice así, dice lo contrario, Mashiach, porque está hablando de los fariseos. Dice, sin embargo, aman odiando. Sin embargo, aman odiando. Y creen hacer bien con el préstamo, que le dan esos pecadores para poder seguir siendo pecadores y que les digan que lo hacen bien cuando lo están haciendo mal. Ese préstamo, creen que recibiendo ese préstamo de los pecadores están haciendo bien, pero no, desprecian y persiguen a todos los hijos del Altísimo, que son mejores. ¿Por qué los desprecian? Porque son mejores. Sin embargo, aman odiando y creen hacer el bien con el préstamo, pero no, desprecian y persiguen a todos los hijos del Altísimo que son mejores. Y debido a eso, debido a que odian y persiguen y desprecian a los hijos del Altísimo porque son mejores, no son gratos y resultan hirientes. ¿Para quién? Para el Espíritu de Santidad, para Elohim mismo. Vamos a ver. Entonces, ya con esa introducción, fíjense que el discurso del Mashiach es una unidad de sentido en todo, porque te va a hablar siempre de la oscuridad que es la hipocresía y la mentira, la hipocresía, y cómo salir de ahí, cómo salir de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que va a hablar a continuación, y todo va a ser palabras de liberación de Yahshua HaMashiach, para que salgas de ese miedo que te acarreas cuando vives en hipocresía. Entonces, capítulo 12, ya vamos con el capítulo 12, verso 1. Hoy vamos a ver lo que les hemos anunciado y el título de este mensaje. Cuanto más miedo, menos valor. En esos tiempos, dice, lo vamos a estar comparando con la versión de la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, dice, en esos tiempos, le voy a leer primero, vamos a ir leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y atropellaban unas a otras. Yahshua primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Dice, en esos tiempos otros corrían juntos, estaban corriendo juntos, carreras.
carreras, títulos, carreras, acompañamientos. En esos tiempos otros corrían juntos entre multitudes y miriadas, al punto de pisotearse unos a otros. ¿Saben ustedes? Si no lo saben, se lo digo. Cuanto más mundo interior tengas, más agradeces la soledad. Cuanto menos mundo interior tengas y más superficial seas, más necesitas acompañarte de multitudes y miriadas. Al punto de que, como no tienen mundo interior, como no buscan la soledad para recibir del Altísimo, buscan solamente estar entretenidos, acompañados, ociosos, al punto de que se pisotean unos a otros, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Se pisotean unos a otros. Actual sistema. Y comenzó a decir Yahshua HaMashiach hacia sus discípulos: primero, aléjense de ustedes mismos, es decir, del interior de ustedes, el fermento, la levadura, el fermento, que es en verdad la hipocresía de los fariseos. El fermento que es acrecentar con medios que no son tuyos, no son de tu masa, sino de una masa externa, exterior, miriadas, multitudes. Te lo añades a tu masa, pero no es tuyo, no es intrínseco del ser humano. Primero, aléjense de ustedes mismos el fermento, que es en verdad la hipocresía de los fariseos. Verso 2. Nada hay oculto que no vaya a ser aclarado. Aclarado. Y mantener en secreto será conocido. Es decir, todo aquel que quiera mantener un secreto, todo aquel que sea ocultista, será conocido. ¿Cómo qué? Como que ha mantenido un secreto. Cuando el llamado era todo lo contrario, las cosas manifiestas, cartas abiertas. Verso 3. Debido a eso, lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz, será escuchado, y al lado de la comparación serán construidos los hechos. Dice aquí, esto para los que le gustan CSI, investigadores. Debido a eso, a que nada hay oculto que no vaya a ser aclarado y mantener en secreto será conocido, debido a eso, lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz, será escuchado, para vergüenza de más de uno. Y al lado de la comparación entre la luz, que es lo aclarado, y las tinieblas, que es lo oculto, al lado de esa comparación, entonces serán construidos los hechos. Es decir, la referencia de las tinieblas, por más que quieran pasar desapercibidas, siempre va a ser la luz, porque la luz va a declarar a las tinieblas como tinieblas. Y todos los hechos de tinieblas, todos los hechos de oscuridad, van a ser, con esta comparación, con este contraste, todos los hechos van a ser construidos o reconstruidos en el sentido de que vamos a ver verazmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido y quién sabía qué cosa y quién no la sabía y quién la ocultaba y quién luchaba por sacarla a la luz. Verso 4. Yo digo que mis amigos no deben tener miedo ni poner el temor por encima de sus cuerpos, porque no puede nadie por medio de nadie sacar ventaja al transgredir. Qué diferente este verso 4 al verso 4 que nos esgrime aquí la traducción ya conseguida, lograda, pero lejos todavía de la verdad. Dice en el verso 4 de la Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo.
Después de eso no pueden hacerles nada más. Bueno, y esta es una versión de las mejores. En la mayoría de las versiones dice, no teman los que pueden matarle el cuerpo, pero no pueden matarle el alma. Con lo cual, tenemos ahí en clave ya el espiritismo. Y los adventistas, que supuestamente eran atalayas para guardarnos del espiritismo, han incurrido en verificar este verso, porque no lo han desmentido nunca. No lo han desmentido nunca. Se han creído que el cuerpo se puede matar, pero el espíritu o el alma no. Bueno, el alma en última instancia es el cuerpo que conseguimos en la eternidad, como alma, como virgen, como Betulá para el Mashiach. Pero a lo que voy, de que el cuerpo es una unidad. El cuerpo es una perfecta unidad de sentido en el cual están el alma y el espíritu. El cuerpo es alma y espíritu. Alma futura, espíritu respirante ya en el presente. Entonces, este verso malentendido, pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma, nos dejaba a los pies de los caballos del espiritismo, ¿verdad? Y de muchas cosas más, de muchos vicios más, como por ejemplo despreciar el cuerpo en favor de un alma. No cuidarse lo suficientemente tu cuerpo, tu dieta, en lo que comes y con quién convives y con quién te juntas sexualmente y emotivamente, funcionalmente. Todo eso se minusvaloraba porque se creía que la vida buena iba a ser cuando estuviéramos en alma o en espíritu, en una eternidad. No es así, no es así. La eternidad se encuentra, la semilla de la eternidad se encuentra en este cuerpo, ¿verdad? En este cuerpo. Si quiero eternidad, tengo que aprender en esta vida a cuidar mi cuerpo, ¿verdad? No puedo buscar salvación sin cuidar mi cuerpo. No puedo querer buscar una salvación, es incongruente. Claro, esto más de uno ya no puede entenderlo, pero es así. No puedes buscar la salvación si no cuidas tu alimentación. Es una contradicción. No puedes buscar tu salvación eterna si en tu presente, si en lo poco no eres fiel, de que no te cuidas ni tu propio cuerpo, ni tu alimentación, ni tu sexualidad. Entonces, las cosas son así. Entonces, la traducción, como digo, es: yo digo que mis amigos no deben tener miedo ni poner el temor por encima de sus cuerpos. No deben poner el temor por encima de sus cuerpos. Ya cambia mucho. ¿Por qué? Porque no debes anteponer el miedo a lo que es tu estructura corporal. No puedes ponerlo por encima de ti, el miedo. Porque en el momento de que tú acarres miedo a tu cuerpo, lo pongas por encima, entonces ya te vas a enfermar en todos los sentidos. Primero en el físico y luego en el espiritual. Por eso dice: yo digo que mis amigos, dice Yahshua HaMashiach, no deben tener miedo ni poner el temor por encima de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque por encima de tu cuerpo no puede haber nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es para amar a Elohim por encima de todo y a ti también, a ti mismo, ¿verdad? Dice amar a tu prójimo y amar a Elohim sobre todas las cosas. ¿Y amar a tu prójimo como quién? Como a ti mismo. Entonces, si no cuidas tu cuerpo, ¿a quién vas a cuidar o amar? Yo digo que mis amigos no deben tener miedo ni poner el temor por encima de sus cuerpos, porque no puede nadie, por medio de nadie, sacar ventaja al transgredir. Entonces, de lo que estaba hablando aquí no era de ser muertos, perseguidos y muertos por otros. Está hablando de miedo. ¿Y miedo a qué? Vean todo el contexto, reléanlo y lo verán. Está hablando del miedo a los fariseos y de que por ese miedo a los fariseos no se reconoce, por esa hipocresía del mundo fariseo, no se reconoce a Yahshua HaMashiach.
como la fuente de la vida, como aquel que te libera de todo ese fariseísmo que te llevaba y que nos quería llevar toda la vida a pensar que teníamos que amar a nuestros enemigos, que una cosa contraria totalmente, ¿verdad? Una cosa contraria totalmente. Fíjense, el verso 4 aquí en Lucas 12, 4, aquí en la versión Reina Valera, vamos a leerlo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, ¿verdad? Son versiones que, además, es más, nos hacía medio suicidas, nos hacía a los hijos del Altísimo o los que queríamos ser hijos del Altísimo medio suicidas. ¿Por qué? Porque no valorábamos nuestro cuerpo y ¿qué más nos daba que nos ametrallaran o nos apuñalaran o nos estocaran como los toros? Daba un poco igual, claro, medio suicidas. Eso no es amar la vida, eso no es amar a Elohim. ¿Por qué? Hombre, está claro, fíjense, Elohim no quiere que nadie perezca. Claro. Y que todos procedan a la teshuvá, al arrepentimiento. Y si ya te has arrepentido, ¿qué querría Elohim contigo? Demostrar su kabod, su gloria en tu vida. Que tú fueras un reflejo de Él durante muchos años. Entonces, por eso dice, como él está hablando, porque le está hablando de los fariseos, y por eso le acaba diciendo, no pongas el temor por encima de tu cuerpo, porque nadie puede por medio de nadie sacar ventaja al transgredir. Los fariseos querían sacar ventaja de transgredir a través de los pecadores. Pero si lo que estaban haciendo los fariseos era transgredir la Torá, de eso nunca iban a sacar ventaja. De primeras, en primera instancia, pareciera que sí, ¿verdad? Que estaban sacando ventaja por medio de esos pecadores que les ofrecían el crédito a ellos, los acreditaban a los fariseos para ser los prelados, para ser los ministerios de su tiempo, ¿verdad? Verso 5. Dice, les advierto que quien tiene miedo, miedo le vendrá para poner a muerte por la falta de control a la que se ha sujetado. Nacido, como digo, sin duda, de tal miedo. Fíjense en esta sintaxis gloriosa. Ahora, si lo leemos aquí, dice, les diré a quién deben temer. Teman a Elohim, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno, arrojarlos al Gehenna, ¿verdad? Dice, claro, Él es a quien deben temer. El cristianismo necesitaba un infierno, ¿verdad? Necesitaba que, precisamente porque, claro, si ellos entre el cristianismo se incitaban entre ellos mismos a morir y que morir era beneficioso, claro, sacando las cosas de contexto, por ejemplo, el morir para mí es ganancia, que dice Shaul Pablo, que ya lo veremos en su momento, pero claro, ¿cómo iban a salir de esa espiral si ellos mismos corrían tras la muerte? Dice en el verso 5, les advierto que quien tiene miedo, miedo le vendrá, para poner a muerte por la falta de control a la que se ha sujetado, nacido, como digo, sin duda de tal miedo. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí el problema no es la muerte. El problema no es la muerte. Y mucho menos va a ser un problema la muerte cuando tu objetivo en la vida sea precisamente morir cuanto antes. No es un objeto en sí mismo, ni un objetivo, la muerte.
El objetivo, el objeto es la vida eterna. Entonces, aquí de lo que sí hay que guardarse, porque implica no solamente tu eternidad, sino tu presente, es del miedo. Porque a más miedo, menos control, menos valor. Les advierto que quien tiene miedo, quien recibe el miedo, y este miedo era precisamente a confesar a Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador en medio de los fariseos, dice, les advierto que quien tiene miedo, miedo le vendrá, ¿para qué? Para poner a muerte. ¿Para qué viene el miedo? Para poner a muerte. Oiga, esto es revolucionario en este momento. ¿Para qué viene el miedo? Para poner a muerte. Quien recibe el miedo se expone a muerte. Fíjense ustedes, decían por ahí, los perros huelen el miedo, ¿verdad? Los perros huelen el miedo, y es así. Pues con esto es igual. Seguro que un soldado romano, si veía a un cristiano acobardado, le daba más ganas de matarlo. Pero si lo veía erguido y lo veía seguro de sí mismo, era un impacto para él. Les advierto que quien tiene miedo, miedo le vendrá para poner a muerte por la falta de control. Por la falta de control. El miedo, ¿qué es lo que hace? Falta de orden, falta de control. No pierdes el dominio propio. Ahí lo pierdes todo. Le vendrá para poner a muerte el miedo por la falta de control a la que se ha sujetado. ¿Con qué? Con el miedo. Dice, nacido, como digo, sin duda, de tal miedo. Del miedo que lo ha llevado a una pérdida de control y que ha querido sujetarse a la pérdida del control por haber estimado más el miedo que el orden, que la Torá. Quien quiera entenderlo lo entiende. Verso 6. Ahora, estos versos eran una proporción que uno se hacía, ¿no? Sobre los gorriones. Bueno, como en las versiones al uso dice, ¿no valéis vosotros más que muchos gorriones? Y entonces uno se preguntaba, ¿cuánto valdrá un hombre? ¿50? ¿500 gorriones? ¿Cuánto sumaría un alma humana? ¿50? ¿500? ¿100? ¿Cuántos gorriones? ¿Verdad? Preguntas absurdas. Al igual que si te metes en la doctrina del infierno, y al igual que si te crees todos esos fermentos, ¿verdad?, de los fariseos por hipocresía y por miedo a ellos. ¿A quién? A los fariseos. Dice, 5 gorriones no son un par de monedas. Dice Mashiach, 5 gorriones no son un par de monedas, como diciendo, vale mucho más. Dice, 5 gorriones no son un par de monedas, que posiblemente fuera lo que costara en el mercadillo de allí. 5 gorriones no son un par de monedas. Elohim no se olvida de ninguno de ellos. Es decir, Elohim no le da el valor a 5 gorriones como le da el hombre que paga por ellos 2 monedas. No, Elohim no se olvida de ninguno de los gorriones. Por el contrario, verso 7, tienen los pelos de la... Aquí en las traducciones dice que ya habla de los hombres, pero no es así. Sigue hablando de los gorriones y dice, por el contrario, los gorriones tienen los pelos de la cabeza contados a fondo, por lo cual no sufren el dolor del miedo los gorriones y tienen más valor. Oiga, claro, aquí te dice ya lo que es. Los gorriones que no tengan miedo, como no tienen miedo los gorriones, porque saben que tienen hasta sus pelos de la cabeza contados a fondo, no sufren el dolor del miedo. ¿Qué es el miedo? Un dolor por adelantado. Y entonces por eso, como no sufren el dolor del miedo porque no quieren recibirlo, están confiados por aquel que cantan en la mañana, pues los gorriones tienen más valor.
Los gorriones tienen más valor. ¿Cuánto valían? ¿Qué valía más, una vida humana o legiones de gorriones o cómo era la cosa? No, los gorriones tienen más valor que el hombre que recibe y quiere recibir el miedo, porque es un hipócrita. Porque quiere recibir el miedo. Se sujeta a una falta de control, ¿verdad? Y estima esa falta de control, esa falta de orden, esta falta de Torá que da el miedo, la estima. Y como la estima, no puede tener valor. Tiene más valor 5 gorriones. Verso 8. Yo digo que el que no me reconoce delante de los hombres, ahí ven todo el discurso, no tiene nada que ver con que iban a matar a los que iban a seguirles, ni que iban a acuchillarles, ni cortarles el pescuezo, ni nada de eso. Dice, yo digo que el que no me reconoce delante de los hombres, el ser humano, el Hijo del Hombre, Mashiach, tampoco le reconocerá como un hombre a la vista de los mensajeros de Elohim. Fíjense cómo es la cosa. Si tú no reconoces al ser humano, al hombre, delante de los hombres, el hombre, el ser humano por antonomasia, que es Mashiach, tampoco te reconocerá a ti como un hombre. ¿Por qué? Porque no tienes el valor de un hombre. No tienes valor ni siquiera de 5 gorriones. ¿Por qué? Porque recibes el miedo y te sujetas a un descontrol intencionalmente, porque te agrada más el descontrol, el miedo. Verso 9. El descontrol en el sentido de recibir miedo, ¿verdad? Ahora, de hacerle la vida a la gente, sí, en eso sí quieren tener control, pero no se trata de eso, se trata de no vivir con miedo, ni insuflar el miedo a los otros que quieres controlarle la vida. Hipócrita. Bueno, verso 9, con mucho respeto para la madre del Mashiach. Verso 9. El que me rechaza ante los hombres será negado ante los mensajeros de Elohim. Verso 10. Y todo aquel que se precipite contra el Hijo del Hombre, contra el ser humano, que es representación perfecta, Yahshua HaMashiach, y todo aquel que se precipite contra el Hijo del Hombre con una palabra, su blasfemia por ir contra Yahshua HaMashiach y negarle, su blasfemia será contra el conjunto del Espíritu de la Santidad. Negar a Yahshua HaMashiach te hace incurrir en una blasfemia contra el conjunto del Espíritu de la Santidad. En el verso 10, aquí dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Mentira. Pero el que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no será perdonado. Mentira. Lo que te dice es que el que hable contra el Hijo del Hombre, dice, el que se precipite contra el Hijo del Hombre con una palabra, su blasfemia será contra el conjunto, contra lo sagrado, contra lo que es sagrado, contra lo que es el conjunto, el espíritu de Elohim mismo. Verso 11. Siempre que os lleven delante de las sinagogas, fíjense el contexto, si está hablando de lo mismo. Está hablando de dar la cara cuando se tiene que dar, delante de quien sea, de fariseos del más pintado. Siempre que os lleven delante de las sinagogas con los ancianos magistrados, no se preocupen ante el potentado y lo que deban decir. Eso pone miedo a más de uno. A ver qué le digo yo a este si es que es muy importante. Este que es tan importante, ¿qué le digo yo ahora? ¿Cómo le presento al Mashiach? Mejor ni se lo presento. Respóndelo en tu defensa. Dice, siempre que os lleven delante de las sinagogas con los ancianos magistrados, no se preocupen ante el potentado y lo que debas decir, respóndelo en tu defensa. Respóndelo en tu defensa, argumenta. Aquí no te lo dice, en las versiones al uso. Que respondas en tu defensa, eso no te lo dice. ¿Y por qué no te lo dice? Porque quería un cristianismo
como ovejas al matadero siempre, cuando ya la oveja que tuvo que ser llevada al matadero lo fue, que es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿por qué debían todas las ovejas ir al matadero con versiones como esta? Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Lo que te dice la versión, en verdad, es respóndelo en tu defensa. ¿Por qué? Porque así es como actúa el Espíritu de la Santidad. Dice, respóndelo en tu defensa, verso 12, respóndelo en tu defensa correctamente. El Espíritu de Santidad, el conjunto, el Ruach Elohim, el Espíritu de Santidad te enseñará en ese instante de necesidad. Verso 13, vamos a ver hasta el 19 solamente en el día de hoy, ¿de acuerdo? Dice, y les dijo el maestro entre la multitud. Aquí ya cambia, ¿verdad? Dice, entonces alguien de la multitud, fíjense en el absurdo. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. ¿Y qué le responde Yahshua HaMashiach? Supuestamente en las versiones al uso, le dice, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? ¿Cómo que quién te puso por juez? Si tú eres el juez del mundo, Mashiach, si el mundo va a ser juzgado por ti, por lo que tú has mostrado, por lo que se ha abrazado a ti, va a ser juzgado. ¿Cómo que no eres juez? Si fue juez Moisés y tuvo que lidiar con toda la problemática del pueblo de Israel, ¿cómo no vas a ser juez tú? Entonces, pues blanco y en botella, es incorrecto. Yahshua no pudo responderle nunca a ese que decía, mira, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Yahshua no le va a responder nunca, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Eso no tiene sentido. Ahora, lo que sí tiene sentido es esto. Verso 13, y les dijo el maestro entre la multitud. Les dijo el maestro, Yahshua les dice, un hermano distribuyó su patrimonio. Verso 14, y le dijo al hombre designado, el hermano que distribuyó su patrimonio. Le dijo al hombre designado, sé juez repartidor. Y ese hombre designado representa a Adán y representa el poder que luego se vuelve apóstata de cada tiempo. Y le dijo al hombre designado, sé juez repartidor y mediador. Y le dijo muy interesado, dice, deja que vean tu obediencia, para ello todos los días aumenta mucho y excede la medida, tu vida sea superior. Entonces le dice al hombre designado, y le dijo muy interesado, el hermano mayor, Yahshua HaMashiach, y le dijo al hombre designado, muy interesado, le dijo al hombre que designó para cuidar de su pueblo, de su rebaño, le dijo, deja que vean tu obediencia para ello todos los días. ¿Para ello qué es? Para repartir el patrimonio. Esa fue la encomendación del gran hermano Yahshua. ¿A quién? Al hombre designado, al poder de cada tiempo. Le dijo, deja que vean tu obediencia para ello todos los días. ¿Para ello qué? Para repartir el patrimonio. Ahora, dentro de esa repartición del patrimonio, comparte, reparte, aumenta mucho, hombre designado, aumenta mucho y excede la medida. Lo que se te ha dado, multiplícalo, excede la medida. Eso es lo que Elohim quiere. Tu vida sea superior, tengas una vida elevada, superior. Verso 16, y le habló otra parábola a ellos diciendo, un hombre copiosamente acaudalado se vio obligado en su región, verso 17, se vio obligado en su región por la escasez, ¿verdad? Y razonó para sí este hombre, que podía ser perfectamente este hombre que fue encomendado para que repartiera el patrimonio del gran hermano, ¿verdad? El patrimonio del hermano, que se le dio para que repartiera, para que
para que dejara ver su obediencia en repartir el patrimonio todos los días y aumentara mucho y excediera la medida y su vida fuera superior. Podía ser él mismo. Un hombre copiosamente acaudalado se vio obligado en su región y razonó para sí diciendo: no sé dónde voy a almacenar mis frutos, porque efectivamente, conforme a las promesas de mi hermano que me repartió a mí para que yo repartiera, esto ha excedido la medida. La humanidad es algo ya, pues sin palabras, es apabullante lo que ha conseguido la humanidad. Entonces, ¿cómo barajo yo esto?, se preguntó ese hombre que fue puesto como responsable, pero que le falló al Todopoderoso. Y dijo, apostató, y dijo, se dijo a sí mismo: nada de todas mis cosas en graneros mayores, en un sistema capitalista, en caudal de bienes públicos, en malversación, en cuentas fiscales, ¿verdad? Nada de todas mis cosas en graneros mayores, graneros físicos, mayores incluso, por ahí por los países nórdicos, ¿verdad? Hay un semillero. Dice, nada de todas mis cosas en graneros mayores y estructuras especiales, industrialización, se perderá si las reúno allí a todas, a esas estructuras especiales y esos graneros con todas mis cosas, si las reúno allí a todas con las semillas y los beneficios. Así pensó este impostor, este que malversó, este que no fue capaz de cumplir la voluntad del hermano, de repartir, de compartir. Y entonces dice, sigue razonando, nada de todas mis cosas en graneros mayores y estructuras especiales se perderá si las reúno allí a todas con las semillas y los beneficios. Y apuntalo la vida, o el alma, o el espíritu, a mi alma en las necesidades. Es decir, apuntalo la vida es me aseguro. Se hace corredor de seguros. Si me aseguro la vida, ¿cómo? Poniendo graneros mayores, capitalismo, estructuras especiales, industrialización, tecnología, y razona muchos beneficios, verso 19, muchos beneficios estableceré para muchos años de descanso, comiendo y bebiendo en alegría. Se las prometía felices con ese sistema. Pero llega el verso 20 y dice, yo digo que Elohim le dirá, dice el Mashiach en la parábola, le dirá Elohim, tonto que siempre quedas atrás. Quieres ir por delante, pero siempre quedas atrás. Tu vida es requerida y no estás listo en absoluto. Has atesorado para ti mismo y no te has mentalizado que Elohim es lo rico. ¿Por qué? ¿Por qué no te has mentalizado de que Elohim es lo rico? Por tu incertidumbre y por tu miedo. Cuanto más miedo, menos valor. Shalom, shalom, besos y abrazos. Shabbat shalom en este precioso día de Elohim. Que coman, beban, rían, abrácense, no guarden distancia social, abrácense efusivamente, desen muchos besitos, quiéranse mucho. Shabbat shalom a todos, besos y abrazos, amada del Mashiach, Shabbat shalom.